Bien, buenos días, buenas noches para todos los que están conectados también desde el exterior. Yo soy el doctor John Romo y estoy a cargo de un poco explicarles cómo sería un esquema de implementación y la práctica en justicia juvenil, en especial para la protección de niños, niñas y adolescentes, sean estas en calidad de víctimas, testigos o incluso infractores. Para esto, la Comisión Mixta del Acuerdo 2030, que está integrada por varios organismos, entre ellos nuestro organismo rector, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, pero que también se integra por Fiscalía, Defensoría Pública, incluso hay veedurías como eh, la Organización Internacional Suiza Tierra de Hombres, etcétera. Están formulando propuestas para que no quede la ley simplemente en una declaración simbólica o como letra muerta, sino que en la práctica y en el ejercicio de los derechos de niñas, niñas y adolescentes se pueda saber cómo ejecutar un proceso que incluya no solo la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, sino una infraestructura adecuada con operadores de justicia debidamente capacitados, especializados, y que también, en base a las experiencias y a las buenas prácticas, pueda cumplir con el mandato de la Convención Internacional de Derechos del Niño y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente en nuestro país. Este es un resultado de la serie de experiencias que a lo largo de estos años me ha permitido, valga la falta de humildad, proponer reformas que permitan la ejecución fáctica de los derechos que hemos hablado. Hay que señalar que las instituciones, y este es el primer principio, deben adecuarse a las necesidades de los niños y no al revés. Los servidos, esto es niños, niñas y adolescentes, no tienen por qué adecuarse a las exigencias de un sistema que muchas veces es generado por adultos y que tiene las taras de ser adultocentrista, de ser revictimizante, muchas veces de no respetar la identidad de lo que son nuestros principales objetivos y naturaleza del ser de la justicia juvenil, que son los niños. Bajo ese esquema, el artículo 1 de la Convención Internacional de Derechos del Niño define al menor de 18 años como eso, como un niño o niña, y por lo tanto, al decir niño o niña, nos estamos también refiriendo a las y los adolescentes, a quienes tienen más de 12 años, a quienes han entrado a la etapa de la pubertad o adolescencia y que por lo tanto tienen menos de 17 años. En principio diremos que la institucionalidad deberá tener ciertos parámetros. En principio asegurar que niños, niñas y adolescentes, sean como víctimas, testigos o infractores, tengan las garantías de que no van a ser en principio afectados en su integridad física, psicológica, biopsicosocial. También debe evitarse la revictimización en todo momento y entender que ellos son la prioridad bajo un sistema de debido proceso, garantizando las normativas constitucionales y la convencionalidad, ejercer en esa cuestión práctica de atender a niños, niñas y adolescentes los ejemplos y las experiencias que hemos recibido a lo largo de estos años para su beneficio. Este genérico llamado buenas prácticas significa un banco de experiencias que permitan todo lo anterior. Y finalmente se recomienda una retroalimentación, es decir, tener un buzón de sugerencias que establezcan la posibilidad de que los operadores de justicia puedan enriquecerse y a la vez enriquecer el sistema institucional para atender a todas estas personas. Empecemos en la seguridad de la víctima. Yo quisiera recomendar que para comenzar un proceso de atención a niños, niñas y adolescentes, se les debe visibilizar. Y para visibilizarnos tenemos que, no digo bajarnos a su edad, sino más bien identificarnos con su realidad. El servicio de primera acogida significa la posibilidad, casi como un ejemplo a lo que es un hospital o un sistema de atención de emergencia, recibir al servido niña, niña o adolescente considerando su esencia. Recordemos que los niños
tienen alta vulnerabilidad y que por lo tanto por su edad están sujetos a agresiones, sea de terceros, sea de sus padres, sea de la sociedad y quién diría, también de los propios operadores de justicia, la policía, etcétera. Entonces, para crear este servicio de primera acogida o servicio de emergencia, debemos entender su realidad. Por ello es que solo personal capacitado, solo aquellas personas que conozcan de quién es el niño, niña o adolescente como titular de derechos deberán estar en esta área. En esta área no solo se necesita gente con título, sino se necesita gente con experiencia. Pero más allá de eso, yo creo que aunque no tenga título, aunque no tenga experiencia, lo que se necesita es un compromiso. Y en ese compromiso significa también el involucramiento de que debamos respetar esa vulnerabilidad con calidez. No solo con calidad, sino con calidez, con empatía. Ahí no pueden estar personas que griten, que ofendan, que sean agresivos, que no tengan paciencia. Se necesita mucha visión para que las personas que atiendan en esta área de primera acogida sean gente que hayan pasado por exámenes psicológicos, que no tengan problemas mentales, que no tengan alteraciones de su psiquis, que tengan, no digo la inocencia de un niño, pero sí el corazón, el alma y el tiempo y la paciencia para que, especialmente en el caso de las víctimas, y bueno, de todo adolescente, niño, niña o adolescente, incluso de los infractores o de los testigos, puedan sentirse seguros. Y esa seguridad parte por un buen trato. El niño o niña o adolescente no puede ser sujeto de presiones, no puede ser obligado, debe ser recibido con cariño. Debe evitarse, por lo tanto, la impunidad y permitírsele expresar. Y bajo ese esquema, el área de primera acogida debe ser suficientemente ergonómico, amigable y, y debe estar integrado por equipos multidisciplinares, ¿no? Me refiero a psicólogos, a trabajadores sociales, a médicos, pero que sean personal que, además de la acreditación respectiva y la capacitación, tengan el gusto de trabajar con los menores de edad, porque hay gente que no aguanta a los niños, hay gente que se altera si ve a un niño o, digámoslo así, sienten temor por no tener la capacitación debida al tratar con los menores de edad. Entonces, esta área de primera acogida debe servir como un cernidero, debe servir como un tamiz para no confundir a los niños, niñas y adolescentes y saber del caso. Entonces yo incluyo también ahí a equipos de abogados, abogadas y abogadas que respeten ese eje transversal de género, si son niñas, mujeres atendidos por mujeres, si son niños atendidos por varones, etcétera, y que incluyan la diversidad. Por ejemplo, en nuestro país, al ser multiétnico, al ser plurinacional, al ser multicultural, necesitaríamos también gente que conozca de los idiomas de los pueblos originarios, si son gente extranjera que conozca también de un idioma extranjero, sea este inglés, mandarín o lo que fuese. Ese es el ideal del cual partimos. No digo que estén presencialmente siempre, pero debemos entender que si un niño viene acompañado por su familia, por la policía, por gente que no se halle con familiares inclusive, se sienta que está siendo escuchado, acogido, etcétera. Y recordemos que a veces hay niños de corta edad, 5, 4 años. Es importante ubicar a su familia de manera prioritaria. A veces encontramos niños abandonados en la calle. A veces encontramos niños que han sido violados y no encontramos a sus autores, que están siendo permanentemente agredidos o que se encuentran drogados o que tienen dificultades para respirar. Vean la importancia de tener equipos suficientes para que en cada área, médica, psicológica, legal, de trabajo social, etcétera, sientan que esta área de primera. Ahora, los parámetros internacionales de la Convención de Derechos del Niño, esos 4 pilares fundamentales que son el derecho del niño a ser escuchado,
el derecho del niño a que se respete su integridad o derechos humanos, el derecho del niño a que tenga acceso a su familia, a que no sea revictimizado, etcétera, debe verse plasmado en la práctica. Y para eso es importante que se entienda que los derechos humanos incluyen la posibilidad de un alimento, incluyen la posibilidad de higiene si está el niño pues golpeado, de una atención médica y también de medicina. Es emergente porque son delitos. Normalmente la afectación es física, pero también puede haber una afectación psicológica. Entonces necesitamos psicólogos y a veces psicólogos infantiles y no se descarta la posibilidad de tener psiquiatras y de tener medicamentos que deberán ser administrados de acuerdo a la edad. Entonces, la recopilación de las primeras pruebas que se den en favor de las y los niños deben respetar los derechos humanos en general y para esto también se necesita obviamente de un consentimiento informado. Ahora alguien diría, pero ¿y quién le da el consentimiento al niño? El propio niño, la propia víctima. No es que voy a esperarle que venga el abuelito, la mamá, el papá o el tío para que el niño pueda ser revisado. No, 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 no. A veces los niños no están acompañados por ningún familiar y no podemos esperar horas para que a veces esas mismas horas son tan importantes, las primeras 24 horas son trascendentes para recuperar la información. Por ejemplo, pongamos casos prácticos. Un niño está roto la nariz, está agredido físicamente, roto el brazo, la pierna, o peor aún, Dios no quiera, violado por ano, vagina, etcétera. Necesitamos recopilar esas evidencias y para eso bastará con que el niño acepte esa revisión. ¿Y cómo? Explicándole lo que se va a hacer, explicándole que él tiene derecho a que no se le revise, pero que también tiene derecho a expresar que sí puede ser revisado. Entonces, el artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos del Niño se plasma en que el derecho del niño a ser oído, a ser escuchado, a ser un titular de derechos, ella puede manifestar libremente su consentimiento, ¿no? Esto para garantizar que, bueno, alguien va a decir, es que no sabe firmar, pongámosle la huella. Miren, estamos en un sistema oral, bastará con que el menor de edad pueda expresarse para ya actuar. Ahora, hay bebés, hay niños que no pueden hablar. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, se puede designar un representante, un tutor, un curador, pero lo interesante es que vamos a actuar sin miedos, ¿no? A veces el miedo nos inunda y nosotros creemos que al ser un niño no podemos ni tocarle. Lo que estamos tratando de hacer es asegurar la no impunidad. Y para eso el recopilar la evidencia suficiente, tomar hisopados del canal vaginal, anal, bucal, el tomar muestras de sangre, orinas, heces, lo que fuere, son importantes, el tomar video, fotografía, en fin, va a evitar la contaminación de la información y guardar en cadena de custodia adecuada todo lo que sea necesario para la investigación penal que posiblemente posteriormente se iniciará. Entonces, respetando el género, respetando el cumplimiento de los parámetros y la doctrina pro niño, el principio de interés superior, podemos crear un servicio de primera acogida adecuado a la niñez en un ambiente. Normalmente se puede sugerir un acompañante institucional en todo el proceso. Esa es mi recomendación principal porque el niño a veces se siente desprotegido y a veces la familia también. Este acompañante institucional debe saber de derecho, debe saber algo de medicina, debe saber cómo funciona el sistema, debe ser empática o empático, así como cuando los niños viajan en un avión, ¿no? Ellos están siempre acompañados de la azafata o la persona que va a estar junto a él o ella en el viaje. Pues bueno, nosotros deberíamos tener un servicio de acompañamiento que permita que ese interés superior de niños y niñas y adolescentes se plasme en la práctica, porque si no son solo palabritas bonitas que se escuchan, ¿no? El interés superior del niño. Pero ¿y eso cómo se ejecuta? Él está sobre los adultos, la niña está sobre los adultos, su interés está sobre todos nosotros, es la persona más importante del servicio. Entonces, esta primera acogida va a permitir que tengamos experiencias interesantes para que haya un sistema de sugerencias que mejoren la intervención en la aplicación fáctica de los convenios internacionales y de la doctrina penal juvenil. El acompañante o la acompañante va a permitir que el protocolo se ejecute.
¿no? No va a ser un personal de adorno, va a ser alguien que tranquilice a las partes porque vienen normalmente en un estado de ansiedad. Va a permitir asesorar debidamente y de manera independiente a cada uno de ellos. Pero ojo, va a dirigirse principalmente a la familia y al menor de edad, diciéndole, entre otras cosas, las situaciones que va a vivir, ¿no? Va a permitir recabar información primaria de las partes, como teléfonos, mails, donde se van a realizar las notificaciones. El correo electrónico es trascendental, de la mamá, del papá, del propio menor de edad, los números de teléfonos celulares, la dirección exacta de su domicilio, todo esto en reserva, ¿no? Va a evitar que haya fotografías de la prensa, va a asegurar que esté el niño o la niña en un espacio adecuado a su edad. Y a eso me refiero también con los adolescentes. No estamos hablando de niños de 4 o 5 años que a veces son víctimas. Nosotros trabajamos en justicia juvenil la mayor parte de casos con adolescentes infractores que vienen detenidos. A ellos hay que darles un sistema de acompañamiento para que ellos sepan que tienen derechos como el de acceder a un abogado gratuito, como el de comunicarse con un familiar, inclusive el de guardar silencio si así lo desean. Si desea bañarse, pues que tenga una ducha. Si desea ir al baño, pues que tenga también acceso a ello. Eh, Hay una linda idea de alguna compañera fiscal que señala la posibilidad de que nosotros tengamos ropa limpia para que cuando ya se recaben las pruebas, las evidencias o lo que sea y todo entre en cadena de custodia, le demos esa ropa a la persona porque a veces vienen manchados de sangre, vienen rotas las camisas, vienen a veces sin zapatos. Entonces, el Estado debería tener la posibilidad de presupuestar esto para que los niños tengan lo que llaman dignidad. Entonces, esa información debe ir alimentando al sistema informático para tener estadísticas y que esas estadísticas sirvan para controlar y manejar cuál es la carga laboral y saber si mañana necesitamos otra fiscalía, otro secretario, otro juez, otro asistente, más defensores públicos, más personal policial, etcétera. Entonces, miren, por ejemplo, Quito tiene ahora ya más de 3 millones de habitantes. Entonces, lo que teníamos hace 4, 5, 6, 7 años ahora ya resulta incompleto. Necesitamos crear más personal, necesitamos más presupuesto. Pero eso ¿cómo se consigue? Con estadísticas. O sea, ¿cuántas causas están ingresando? ¿Cuántos menores de edad se atienden al día? ¿Qué está haciendo cada fiscal todos los días? ¿Qué está haciendo cada juez? Y eso tiene que estar registrado, debidamente documentado y además controlado y en algún momento evaluado. Entonces, solo de esa manera podemos ir avanzando en los servicios que sean suficientes, ¿no? Entonces, el acompañante institucional en esta primera parte es una recomendación. Junto con esto, hay que asegurar lo que se llama evitar la revictimización. Debe haber áreas específicas que separen a los involucrados en el proceso de servicio interinstitucional. O sea, por un lado va a estar la víctima atendido con su equipo, por otro lado va a estar el infractor, presunto infractor, atendido por su equipo. Abogados para víctimas, abogados para infractores. Fiscales que van a recibir a ambas partes por separado. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas deben venir en patrulleros diferentes, deben venir eh, en momentos distintos para evitar revictimizaciones. A veces los adolescentes infractores agreden a otros adolescentes o a niños, entonces debemos tener esa separación justa. Uno piensa a veces bajo el sistema de adultos en donde, ay, qué bueno, tenemos un área de aseguramiento, tenemos una cárcel temporal para menores. ¿Y las víctimas? ¿En dónde van a estar? Lo normal sería un área lúdica, pero también deberían tener un área de espacio recreativo suficiente que evite que se encuentren con la familia del agresor o de los agresores y que estén confiablemente y adecuadamente separados, acompañados siempre de su familia y de los famosos acompañantes institucionales que serían para víctimas, pero también para infractores. Entonces, este es un proceso interinstitucional de coordinación que evita la revictimización y además permite la recepción confiable de la información que cada uno pueda dar, ¿no? En segundo lugar, esos parámetros generales involucran que las denuncias sean recibidas, que los equipos multidisciplinares estén preparados y que tengamos cámaras de GESEL, que tengamos áreas lúdicas, que tengamos áreas de psicología y de trabajo social para víctimas,
pero lo propio para adolescentes infractores. No solo el área de aislamiento, que ese es el gran logro, no, sino oficinas de entrevistas separadas, equipadas y reservadas para que tengan una defensa pública o privada equitativa. Que los equipos multidisciplinares de médicos, psicólogos y trabajadores sociales también existan para los infractores. Pero ojo, seguimos repitiendo esto en áreas separadas. Porque el momento en que una víctima vuelve a ver a su agresor, se bloquea. Eso pasa en adultos, peor en los niños. Imagínese usted, a veces vienen en la misma moto, infractor y víctima. ¿De qué seguridades estamos hablando ahí? ¿De qué derechos humanos estamos hablando ahí? ¿De qué principios de interés superior estamos hablando ahí? Cuando lleguen al área entonces de la unidad jurisdiccional respectiva, ya deben ingresar por distintas puertas, deben ingresar por diferentes partes para que no haya ese contacto ni entre las familias ni entre los adolescentes en conflicto con la ley penal o las víctimas o los testigos. Entonces ahí estamos recomendando áreas diferentes. Junto con ello, el niño debe estar acompañado de algún familiar, representante legal o persona adulta en todo el procedimiento. No para reemplazar la titularidad de derechos, sino más bien para garantizar su seguridad, ¿no? Entonces el servicio de primera acogida debe siempre contar, en la medida de lo posible, con un adulto o familiar. Esto es mucho más fácil en el caso de las víctimas. En el caso de los infractores a veces no es tan común porque son chicos callejizados, son chicos que son detenidos y que no quieren dar información sobre su familia, o a veces dándola las llamadas telefónicas que se otorgan no son respondidas o son respondidas con palabritas bien difíciles de repetir, pero que pueden llamarse groserías, ¿no? A veces los padres, las madres ya están cansados de que el chico o la chica esté drogándose, esté robando, etcétera. A veces su familia no es el mejor entorno o el adecuado para que estén viviendo. A veces en el caso, por ejemplo, de expendio de drogas, encontramos grupos familiares completos en donde los niños son obligados a vender esas sustancias por sus propios padres, tíos, abuelos, etcétera. En el caso de delitos sexuales, los agresores pueden ser los primos, los tíos, los padres, los padrastros. Entonces, gente que a veces no es muy confiable y que por lo tanto nosotros deberíamos ser lo suficientemente experimentados e inteligentes para saber que la persona o el familiar o el representante legal que va a acompañarle al niño, niña o adolescente detenido o víctima o testigo sea la persona adecuada. Entonces pidamos identificaciones, veamos las actitudes, esos gestos. Uno ya con la experiencia puede ir viendo si el niño está cómodo o no con él o la acompañante. Eso garantiza. En el segundo esquema del cual estamos hablando, la no revictimización, esa involucrará que, por ejemplo, las diligencias que se vayan a realizar, como la reconstrucción de los hechos o el reconocimiento del lugar, no permitan que sean a la misma hora o el mismo día en donde concurran las partes, ¿no? Esto en especial en casos de delitos sexuales es trascendente. Yo suelo fijar como fiscal días y horas separados. Por ejemplo, decimos, vamos a hacer el reconocimiento del lugar y la verificación de los hechos de un abuso sexual. Entonces fijamos para las 9 de la mañana en el sitio de los hechos para la víctima y a las 2 de la tarde en el sitio de los hechos para el presunto agresor. Aquí yo voy a diferenciar un poco de los criterios que muchos fiscales tienen de que no se puede hacer reconocimiento del lugar o verificación de los hechos en delitos sexuales, que eso constituye revictimización, sí, pero a veces es necesario realizarlo y claro, las víctimas deben estar acompañadas con psicólogos, deben estar acompañadas con gente, es su derecho el no acudir, pero cuando lo hacen nos pueden dar información riquísima de qué es lo que pasó. Y también el fiscal, la policía investigativa especializada también puede darse cuenta de las circunstancias o elementos que rodearon al caso. Yo no digo que todas las víctimas mientan, pero a veces puede pasar. A veces puede pasar que no, el delito no era posible por las circunstancias físicas de los hechos, ¿no? O a veces puede suceder que encontremos más elementos que determinen una mayor responsabilidad inclusive o elementos de cargo y de descargo para las partes. Los testimonios anticipados, por ejemplo, en cámara de Gesell,
son una garantía de que no haya revictimización, porque la víctima está acompañada de sus psicólogos, nosotros, jueces, fiscales, defensores, etcétera, estamos en la cámara de GESEL del otro lado, eso se graba en audio y video y es una prueba anticipada, y ya no le volvemos más a ver a la víctima. Yo recomiendo que el reconocimiento del lugar, la reconstrucción de los hechos, los testimonios anticipados y todas esas pericias se realicen lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una verificación de los hechos al día 90, ya de nada puede servir. A veces la víctima está bloqueada o no quiere acudir o ya se cansaron las partes y los temas quedan en la impunidad. Y los tiempos de niñez son trascendentes. Entonces, en alguna ocasión, mientras yo tenía la oportunidad de estudiar, recuerdo, hicimos una visita en España a un centro de atención juvenil y vimos cómo el juez, que es el que lleva la instrucción fiscal ahí en Europa, realizaba la reconstrucción de los hechos dentro de las 24 horas. Imagínese usted que tengamos la posibilidad de que Judicatura, Fiscalía, Defensoría, vayamos a las pocas horas de cometido el delito al sitio y recojamos las evidencias necesarias, con la presencia por separado de las partes. Yo sé que puede ser doloroso en cierto tipo de delitos, especialmente los más graves, ¿no? Como muerte o violación. Pero inclusive en los robos o inclusive en las lesiones, el hacer estas diligencias va a darle al fiscal, que es el que dirige la instrucción acá en el Ecuador, la posibilidad de apreciar de mejor manera el asunto acompañado de los peritos, peritos de criminalística, peritos de la policía especializada en niños, niñas y adolescentes, de recopilar evidencias, de grabar en audio y video lo acontecido, de grabar o filmar o inclusive tomar fotografías de eso, porque ya con el paso del tiempo se va perdiendo, ¿no? Viene la lluvia, se contamina la escena, etcétera. Qué lindo que sería que nos pongamos de acuerdo con las y los señores jueces para hacer un testimonio anticipado dentro de las 24 horas. A veces eso no es posible porque la víctima está drogada o está muy sensible, entonces, bueno, hagamos a la semana como máximo, pero hagamos lo más pronto posible, ¿no? Los testimonios anticipados tienen esa característica de ser rápidos. Lo propio en lo que tiene que ver con allanamientos, persecución ininterrumpida o flagrancia, el fiscal debe estar disponible, su equipo debe estar disponible y debe tener todos los instrumentos y equipos de movilización necesarios. Por ejemplo, una gran carencia que tiene ahorita nuestra unidad de justicia juvenil es no tener vehículos, no tener espacios de traslado de los operadores judiciales a cargo del Estado. A veces tenemos que poner plata y persona, ¿no? Entonces vamos en el carro del compañero para realizar la diligencia, cuando lo ideal sería que el Estado dé todos esos equipos de movilización y seguridad eh, con presupuesto. Junto con la primera revictimización, lo que ya hemos hablado, ¿no? Testimonio anticipado lo más pronto posible. También las audiencias sí se están dando dentro de las 24 horas que señala la Constitución. Recuerden que hay una última reforma al COIP que nos habla de que la flagrancia se podrá extender hasta por 48 horas. Bueno, eso es una reforma del COIP, pero no rigiría, y aquí ya viene una discusión dogmática, para adolescentes infractores, porque no se ha reformado el Código de la Niñez. Entonces estamos hablando de que solamente hasta dentro de 24 horas se podrá detener a un menor de edad y se lo podrá presentar ante un juez. Si es necesario, la víctima puede acudir y además se le puede recibir el testimonio anticipado o si no, recibir la denuncia de sus padres y las versiones de terceros en ese tiempo, ¿no? Entonces es importante las primeras 24 horas, las primeras 48 horas para recopilar las evidencias necesarias para que el caso no se caiga. Ahora, el tercer elemento de un servicio de atención integral es la prioridad. Si el niño o adolescente tiene un interés superior, los operadores judiciales deben tener el mismo idioma. No estamos hablando de una justicia de adultos. Recordemos los fines de la justicia juvenil, que es la restauración. Y en esa restauración, en esa posibilidad de lograr un tema de volver las cosas al estado anterior, lo que interesa no es el castigo, sino la restitución de los derechos del presunto infractor y de la presunta víctima, de sus familiares.
Entonces, las audiencias a veces y los partes policiales de adolescentes suelen quedar al último. Cuando hay detenidos mayores y menores de edad, la Policía Nacional lo que hace es priorizar a los adultos. Cuando la doctrina y las leyes y la Constitución hablan de todo lo contrario. A quienes deben darles prioridad son a los menores de edad. Entonces, si yo soy Policía Nacional y voy a detener a un menor de edad y a un adulto, la primera audiencia y el primer parte y las primeras atenciones tienen que ser para los menores de edad. Los adultos pueden esperar por el principio de interés superior, pero fundamentalmente por el hecho de que las prácticas judiciales respetarán ahí sí su integridad biopsicosociofamiliar. No estamos hablando de cualquier persona, es un grupo de atención prioritaria, como dice la norma suprema del Estado y la convencionalidad internacional. Y aquí ya viene la sentencia de la Corte Constitucional, la 917 de septiembre del 2019, que habla de la especialidad y la especificidad. ¿Qué es la especialidad? El tener personal suficiente dedicado exclusivamente para estos casos, debidamente capacitado, que entienda que el fin del proceso penal juvenil no es el castigo ni es conseguir la cárcel, es reparar a la víctima como primer lugar. En segundo lugar, el hecho de reparar también al adolescente presunto infractor en sus derechos. Y en tercer lugar, el responsabilizarle. Pero esa responsabilización no significa pues meterle en la cárcel y aislarle. La responsabilidad significa el hecho de que el menor de edad se dé cuenta de lo que hizo, pida las disculpas del caso y repare a la víctima a través de su familia, no en el campo meramente económico, sino también en el campo práctico simbólico. Una forma de reparación es pedir disculpas, y aunque veamos esto desde un punto de vista adultocentrista, recordemos que no es posible, no es posible el estar trabajando con niños, niñas y adolescentes si no tenemos esa capacitación de vida. Nosotros no debemos de ninguna manera, pertenecer a una unidad de justicia juvenil si no estamos capacitados. Y ahí viene un proceso especial de selección del talento humano. Los protocolos que ahora estamos creando exigen acreditación ante el Consejo de la Judicatura y diplomas, exámenes médicos, exámenes psicológicos. Exigimos también parámetros institucionales para que las personas que vayan a trabajar en este proyecto sean las adecuadas, porque lo que estamos cuidando es lo más rico que tiene la sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes. En ese espacio la especialidad es trascendente, pero también la especificidad. La especificidad es un sinónimo de inamovilidad. O sea, si tenemos este personal que está tan capacitado por el Estado, que ha gastado dinero en su capacitación, en su formación, esta gente no puede ser movida. Una vez que ya está acreditado por el Consejo de la Judicatura, se quedó ahí y morirá ahí. Se jubilará ahí. No puede conocer otras cosas que no sean menores de edad. Entonces, si ya tenemos ese riquísimo personal, no podemos desperdiciar su experiencia cambiándole cada 2 años. Como suele hacerse, como que yo no sé por qué se tiene eso como costumbre en la fiscalía o en la judicatura, que a veces dicen, bueno, movámosle a este asistente o a este secretario o a este fiscal a otra parte. Si ya domina el proceso, aprovechemos esa experiencia y dejémosle ahí para que vaya perfeccionándose, para que esas buenas prácticas no se pierdan, ¿no? Eso es la especificidad. Como cuarto reglón de esta mesa es el debido proceso, ¿no? El debido proceso significa la posibilidad de que el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y las garantías constitucionales se cumplan en la práctica. Por ejemplo, las denominadas casas de justicia en materia penal juvenil involucran que todos estemos juntos para que el trabajo funcione, ¿no? Haya ahí una fluidez necesaria en donde los servicios de atención están todos reunidos en un mismo espacio físico. Los sistemas judiciales significan integrar a niños, niñas y adolescentes en una atención que también, valga la redundancia, es integral. Entonces, la eficacia, la eficiencia y los servicios de calidad y calidez no están separados. Yo no le voy a decir entonces al abogado abogado defensor de la víctima, vea, váyase a otro lado, ahí le van a ayudar con el médico legista.
O no le puedo decir al familiar de la víctima, vea, de aquí a 3 horas se encuentra el psicólogo. O en tal dirección le van a hacer la atención de asesoría para la defensa pública. No, no, no. Todos estamos reunidos en un solo espacio, en un solo edificio. Ahí está Cámara de Gesell, ahí están todos los servicios integrados, está la policía de investigaciones, están los fiscales, están sus equipos, están todos los servicios que los niños, niñas y adolescentes reciben para que, para que el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia se cumplan en la práctica, si no son solamente llamados de sirenas, ¿no? La idea es que la ejecución de la ley se cumpla en los hechos, si no son palabras publicadas en el registro oficial. Ahora, junto con esto hay un eje que me parece quizás el más interesante de todos, que es el de las buenas prácticas. O sea, la factibilidad de recibir sugerencias y recomendaciones al servicio judicial todavía no se aplica. Yo sí he querido crear este famoso buzón de sugerencias, pero hasta ahora no me han dejado. Porque se requiere siempre de la coordinación de nuestro organismo rector, que es el Consejo de la Judicatura, aprobación de la Defensoría Pública, incluso de la Comandancia de la Policía, inclusive de la propia Fiscalía General, para tener áreas en donde haya una retroalimentación, en donde la gente pueda quejarse y que podamos establecer si el servicio fue o no el adecuado. El que recibamos calificaciones diarias de encuestas que pueden ahora hacerse hasta por internet con un código, podría ser un código eh, debidamente escaneado, le permitirá al usuario, a más de insultarnos, darnos la posibilidad de mejorar, ¿no? Entonces, las buenas prácticas van alimentándose o creándose cuando se escucha al usuario. Y ese usuario debe tener la suficiente garantía de que su sugerencia va a ser incógnita y que después va a permitir a los gestores, ¿no? Hay el sistema de gestión, por ejemplo, la Dirección de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura o gestión procesal de la Fiscalía, puedan revisar esas sugerencias, evitan corrupción, pero también pueden mejorar los servicios. O sea, garantizarían que el servicio sea ininterrumpido y que haya un servicio adecuado en donde podamos calificar de 1 a 10 cómo fue recibida la persona, si su inquietud fue la adecuada y fue debidamente solventada, qué personas podrían ser cambiadas incluso administrativamente por su falta de empatía o inclusive felicitadas o premiadas anualmente, no sé, el empleado del mes, yo me imagino por ahí un bono económico, cosas de estas que mejoren lo que se llama la salud ocupacional, porque en eso ni siquiera se ha pensado, ¿no? El pago de horas extras, el pago de turnos, el hecho de compensar el trabajo esforzoso que realizan los funcionarios públicos no existe, es ausente. El recibir charlas de apoyo emocional, el recibir espacios de desfogue de toda esa mala energía, esas buenas prácticas para que todos los que servimos a esta gente tengamos también tranquilidad en nuestros hogares y emocional y físicamente. Las buenas prácticas entonces no se refieren solamente a conciliaciones, a remisiones, a suspensiones del proceso a prueba, a salidas extrajudiciales, que eso ya está en la recomendación número 24 del Comité de Derechos del Niño, que reemplazó a las anteriores resoluciones, sino que ya se menciona por primera vez en esta decisión número 24 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, por ejemplo, a la justicia juvenil restaurativa. Y dentro de la justicia juvenil restaurativa a las medidas llamadas extrajudiciales, que comúnmente son conocidas como soluciones anticipadas, pero que el nombre verdadero es salida extrajudicial. Entonces, conciliaciones, remisiones, suspensiones del proceso, evitar que el chico o la chica vaya a juzgamiento y que todo se solucione conversando, son buenas ideas. El hecho de hacer audiencias virtuales son buenas ideas. El hecho de solucionar el caso antes de los 8 días son buenas prácticas. El hecho de que tengamos la posibilidad de que el niño, niña, adolescente no se encuentre con su agresor y que cada uno esté desde su casa acompañado de su familia o en el consultorio del abogado y que solamente se vean por pantallas, son buenas prácticas.
el hecho de que antes de la audiencia existan equipos multidisciplinares que preparen a las partes y que les orienten y les indiquen lo que va a pasar en la audiencia, son buenas prácticas. Entonces todo eso es importante, pero también es trascendente y quizás lo fundamental es que se protejan a los operadores judiciales, que haya seguridad. Ahorita están matando no solamente a los políticos, sino también a los operadores de justicia. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? Yo entiendo que el teletrabajo es importante también. A veces, yo no digo que haya jueces sin rostro o fiscales sin rostro, pero estamos hablando de que estamos trabajando con eventuales o gente que delinque, o sea, y sus familias. Entonces, el exponernos mucho físicamente a la presencia de estas personas hace que los temas a veces queden con la impunidad o haya el temor de actuar. Entonces sí me parece muy bueno el uso de tecnología y en esto las audiencias por Zoom, por videollamada, son recomendaciones de buenas prácticas que deben ir acompañadas con un proceso de capacitación, ¿no? ¿Qué otro tipo de buenas prácticas? Bueno, en la infraestructura nosotros debemos tener espacios físicos adecuados para lo que se denomina el desestrés. No solo tener equipos multidisciplinares, policiales, judiciales, que todos estén capacitados y especializados, sino que tengamos espacios para validar la idea del interés superior. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunas fotografías de espacios lúdicos, de espacios, aquí vemos por ejemplo un parque, un área llena de plantas, el aire libre, el sol, etcétera. Eso ayuda a la paz mental de todos, no solo de los operadores de justicia, sino de los clientes y sus familias. Al decir clientes me hablo de los niños, como víctimas, testigos o infractores. Y además, la validación de las recomendaciones o sugerencias pasarán por un proceso que yo lo llamo de autoterapia. O sea, si mañana un usuario en el buzón de sugerencias dice, yo necesito que por favor en la hora del almuerzo haya la posibilidad de una atención ininterrumpida porque todos salen a la misma hora y cuando yo vengo a dejar el escrito o a revisar el proceso no hay nadie quien me atienda, debe ser discutido, ¿no? De pronto nosotros podríamos establecer un sistema de atención por turnos, como hacen los sistemas médicos. O sea, uno no puede estar todo el tiempo sentado en el escritorio. Entonces, quizás se puedan sacar citas. Entonces yo digo, bueno, yo voy a atenderle al abogado y sus familias o a recibir escritos de tal hora a tal hora. O en tales casos, previa cita se va a atender a estas personas. Entonces ahí se garantiza que la persona no venga en vano, pero tampoco venga cuando quiera, ¿no? Entonces podemos regularizar esos servicios de atención adecuadamente. Igual manera los sistemas de contención. Por ejemplo, ustedes ven ahí una foto, ¿no? Un niño está llorando y una psicóloga le está atendiendo. Eso pasa todos los días. Y está bien que pase. Está bien que se desahogue. Está bien que haya con quien hablar. El niño o niña adolescente viene cargado de energías de una sociedad violenta de la cual es víctima. Entonces, se requieren que estos servicios de atención interinstitucional de primera acogida tengan esos espacios en reserva para tranquilizar a la víctima, para tranquilizar al propio adolescente y saber que lo que va a pasar no va a volver a repetirse si se dan las garantías necesarias en estos espacios de acogida, ¿no? Eh, para finalizar, ya estamos terminando. La retroalimentación involucra ese banco de buenas prácticas que permita retroalimentar al sistema de atención integral de niños, niñas y adolescentes. La autoevaluación, el encontrar nuestros errores, el encontrar nuestras fallas, la autocrítica es trascendental. Yo no le veo tanto a la palabra error, quizás sí más palabra aprendizaje. Nadie es perfecto en su trabajo, todos los días aprendemos. Y en ese espacio la justicia juvenil tiene mucho que aprender de sí misma. Quienes más nos han enseñado en estos años son los niños y las niñas. Ellos con su inocencia, con su alegría, con sus llantos, con sus fallas, nos están enseñando a ser más sensibles, pero también a ser más fuertes en lo que tiene que ver con la exigencia y respeto a sus derechos. Yo quiero agradecerles a todos a quienes han asistido a esta conferencia. Yo sé que no está permitido, lamentablemente, por esta vía las preguntas,
pero quiero reconocer la apertura que han hecho las universidades para que yo pueda expresarles esto que a nivel latinoamericano es fundamental. La experiencia ecuatoriana es quizás una de las más grandes de toda América Latina. Nosotros tenemos una ley muy buena, tenemos operadores de justicia excelentes, tenemos policías especializados, tenemos grandes fallas todavía, pero ya estamos aplicando desde hace muchos años mediación y le estamos dando el poder suficiente al fiscal para que él resuelva las cosas sin pasar a la etapa de juicio, con los debidos controles, con su autonomía, confiando en que haya honradez, confiando en que haya también la vigilancia de las autoridades superiores. No todo se puede abarcar, no todo se puede solucionar inmediatamente, pero sí creemos que se hacen los mejores esfuerzos para evitar que los niños y niñas sean revictimizados. Y con estos sistemas que ahora estamos tratando de implementar, creo y estoy seguro que